Bueno, bienvenidos. Hemos hecho una para necesaria, digamos. Esto es Mashin Mishu y obviamente hemos estado ausente porque fui parte de la estadística ya. Tuve el virus y quiero agradecer las múltiples comunicaciones y mensajes de aliento que nos dieron a mí, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y claro, agradecer también la asistencia médica que nos hicieron a la doctora Verónica Inuca, Berito, gracias. A nuestro amigo Rumiko Luna, Pedro Luna, que también estuvo muy atento, la llamada y el jalón de orejas del doctor José Velázquez, que obviamente él me dijo: José, gracias de corazón, no le avisé desde el principio, pero claro, usted fue parte de la gente que estuvo pendiente de mi estado de salud y de mi familia. A Nantu Farinango, que siempre con ese ímpetu y con toda su forma de sanarnos, pues estuvo también presente, también Diego Bolaños, también el doctor Tulcanazo del municipio, quien nos estaba pues monitoreando. Las no gracias al Ministerio de Salud porque nunca vinieron, simplemente soy una estadística más de esto. Y a ustedes pues ánimos, porque esto con una buena estado espiritual, de anímico y de salud se lo puede superar. Y por esto quiero y he tenido un tema para esta tarde muy interesante para tratar. Pero antes, miremos esta parte que es fundamental del tema de que queremos apoyar. Bueno, ahora hemos vuelto y el tema que tenemos en Mashin Mishu, y tenemos una invitada, yo diría, de lujo, es la nutrición en tiempos de la pandemia provocado por el COVID-19. Esto que venimos hablando y la gente habla, y esta vez invitada Tarina Quinchihuangolema, una joven profesional quichua y que es de Peguche, ¿no? Bueno, mucho gusto, don Germán, gracias por la invitación. Primeramente, mi mami es de Peguche, mi papi es de San Roque, yo crecí toda la vida en San Roque, ya, hasta que me fui a Quito por la universidad. Ya, pero ¿siempre tiene ese vínculo con Peguche o no? Claro, porque la familia de mi mami es súper grande, entonces mi abuelita que vivía en Peguche, toda la niñez, digamos, pasamos ahí también entre estos dos lugares, ¿no? Peguche, San Roque, todo el tiempo, sí. Claro, por sus tíos y tías, por pues mis somos tíos buenos también. amigos, ¿no? Su mami igual le saluda a Matico. Y Muchas claro, gracias. con sus tías, con sus tíos seguimos saludándonos, ¿no? Cuando nos vemos con Luis, jugamos boli, con Don Amado, saludamos. Y bueno, siempre había este grado de familiaridad. Pero mi mami también siempre se acuerda de ustedes. Sí, porque digamos, Peguchi, nosotros también, así como ustedes, era como ese centro de atracción, ¿no? Ajá. Y tiene una tía que pintaba, yo le volví a ver a Blanquita en una, sí, creo que era en el último Runacay, y le dije, ¿cuándo vuelve a pintar, no? Blanquita, ¿no? Sí. Pinta lindísimo. Lindísimo, mi mami tiene de hecho en la casa un cuadro de ella que le tiene ahí pero intacto, porque dice, no, este es como el recuerdo de mi hermana cuando pintaba, ahí pasa intacto. No, pero dijo bonito. que va a volver a pintar, Blanquita, Chévere. la esposa de mi gran Ya amigo le voy a inquietar Roberto. Roberto Sí. Lema, sí. Grandes amigos, ¿no? Y esto hace bueno porque, por eso le decía, es una invitada de lujo. Tari, como le dicen los jóvenes, ¿no? Porque el tema que traemos es de actualidad. Usted es nutricionista. ¿En dónde se graduó? En la Universidad San Francisco de Quito. Me ¿Ya? gradué en junio de este año, justo en la pandemia. Reciencito. Ajá, en línea, de O sea, hecho. se graduaron así como hacen Claro. en línea. No se puso el No. birrete, se llama, ¿no? Y La toga, capa. la capa, La toga. no, nada todavía. Nos ofrecieron para el año que viene, pero veamos si nos cumple. Yo creo que el año que viene se dice que con las vacunas volveríamos a la, entre comillas, normalidad, pero no creo. La humanidad ha tenido y ha sufrido esas pandemias, igual las guerras mundiales, y la sociedad son oportunidades para reinventarse, ¿no? ¿Cuántos Sí, años sí, es después cierto. de la Segunda Guerra Mundial? Y bueno, la humanidad sigue experimentando, y nuestros hermanos mayores que llaman, ¿no?
los seres celestiales, esperemos, nos iluminen, ¿no? Porque Sí. hay tanta teoría que dicen que las computadoras, que la ciencia un poco son adelantados por estos hermanos mayores, ¿no? Exacto. Bueno, no venimos a hablar de eso, sino de nutrición. ¿Qué hace un profesional de la nutrición? Siempre ha sido esta mi inquietud. Bueno, la nutrición es una carrera en realidad bastante amplia, ¿no? Generalmente cuando yo le pregunto a alguien qué hace un nutricionista, dice, te ayuda a bajar de peso. Y claro, es como, digamos, la función más conocida del nutricionista, pero hay muchos otros campos. Por ejemplo, está la parte de empresa de alimentos, donde también es súper importante el trabajo de un nutricionista. Está la promoción de salud dentro de salud pública, que es ya más el trabajo de nutrición a nivel comunitario. Trabajar con comunidades, también la parte individualizada de la persona. En ese sentido, muchos objetivos, ¿no? Uno de esos es, por ejemplo, la pérdida de peso, puede ser también dentro de lactancia materna, alimentación complementaria, en pacientes hospitalizados. Hay ciertas patologías que una persona tiene donde debe cumplir con un plan como más organizado o estructurado de su alimentación, y en todas esas partes está un nutricionista. Pero ustedes estudian también, digamos, la parte corporal, cómo funcionan los órganos. Claro, completamente. O sea, casi médicos. No casi un médico, es porque deberíamos tener más años de formación para ser un médico, pero sí bastante apegado a la medicina, completamente apegado a la medicina, de hecho. Muchos dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y ahora se dice, dime qué comes y te diré de qué vas a morir. ¿Es verdad esto? Exactamente, sí. Creo que cada vez se le va dando más la importancia que tiene la alimentación, porque sí define un montón de cosas en las personas. Está súper comprobado que, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, que son diabetes, hipertensión, la obesidad, están muy atados al estilo de vida que tiene la persona, a cómo se ha alimentado durante toda la vida, a cómo se le introdujeron los alimentos desde que fue bebé, y cada vez se va como haciendo más investigación y más investigación y más investigación, y uno se va dando cuenta de que lo que usted dice es muy cierto. Cada pueblo tiene su característica también de alimentación, y nosotros acá en la zona andina, obviamente nuestros padres, nosotros de a poco, fueron alimentados con productos de la Pachamama, ¿no? De la Alpamama, es decir, granos, que es la base de nuestra alimentación, ¿no? Y sobre todo las proteínas, como proteínas, carne es una proteína. La carne es una proteína, sí. Era en mínima cantidad. ¿Cómo se explica esto? Cada pueblo tiene su forma de alimentarse, ¿no? Claro, y tiene que ver con la soberanía alimentaria, como el derecho de los grupos poblacionales de escoger de qué se alimentan, qué es lo que consumen de acuerdo a sus hábitos, de acuerdo a la cultura, etc. Ecuador es una cultura que come, por ejemplo, de nuestros alimentos más comunes, el arroz. Pero el ahora, arroz, últimamente. la papa, últimamente. Los granos ha reducido bastante el consumo. Justamente mientras preparaba como los temas para el día de hoy, veía una entrevista de los alimentos del futuro, ¿ya? Y cómo van a ir cambiando, cómo han ido cambiando los alimentos a través del tiempo. Y decía, consumimos la mitad de los granos que antes consumíamos. Entonces, uno de los granos más consumidos es el frijol, pero ahora consumimos muy poquito frijol, porque tal vez se demora mucho tiempo en cocinar, no sé, diversas razones. Entonces, una de las cosas que es también trabajo del nutricionista es promocionar, ¿no? Y dentro de eso nosotros decimos, o sea, hay que volver a consumir los granos, la alberja, los garbanzos, el frijol, que además de ser carbohidratos, también tienen proteína. Ya, entonces dentro de los grupos de alimentos nosotros tenemos 5 principales. Tenemos los carbohidratos, donde está todo lo que es las harinas, bueno, entraría también los panes, el arroz, el camote, la yuca, el maíz, la papa también, ¿ya? Tenemos dentro de los carbohidratos también los granos, ¿ya? Pero lo interesante de los granos es que también entran en el segundo grupo, que es de proteínas. Las proteínas son tanto de origen animal como de origen vegetal. De origen vegetal, los granos, ¿no? Especialmente el frijol, la lenteja, tienen una buena proporción de proteína. ¿La quinoa? La quinoa es un carbohidrato, pero que también es rico en proteína, y por eso se motiva tanto o se estimula tanto el consumo de quinoa. Y la quinoa puedes poner ahora en todo. Hubo un momento en el que de hecho la quinoa estuvo súper de moda aquí en Ecuador,
y un montón de empresas empezaron a nacer con este concepto de la quinoa en los alimentos. Entonces hacer quinoa con arroz, hacer ensaladas donde también incorpores quinoa, que estás incorporando un poquito de carbohidrato y también un poquito de proteína. Entonces es como diversificar la dieta, ¿no? Ya. Entonces, volviendo a los grupos de alimentos, tienes en la proteína también los animales, por ejemplo, la carne de cerdo, tienes la carne de pollo, la carne de res, todo lo que es mariscos, los huevos. El huevo es un alimento súper importante para los niños, por ejemplo. ¿Ya? Hay un estudio que se ha hecho aquí en Ecuador desde hace aproximadamente 20 años. Estuvieron algunos profesores de la Universidad de San Francisco, de hecho también involucrados en este proyecto, y se llegó a concluir que un niño que sea alimentado desde los 6 meses con huevo, es un niño que va a crecer más saludable en comparación a un niño que no se le ha dado esta proteína. Entonces, bueno, es un súper alimento, podemos decir. Ya sí tengo tantas inquietudes, pero una principal sería, en el tema de las carnes siempre se califica en carnes rojas y carnes blancas. ¿Cuál es la diferencia en esto, no? Básica, digamos, porque de color podemos ver, digamos, ¿no? Lo básico es que de pronto es la composición química, ¿no? Por los aminoácidos que tiene. La carne blanca, que es el pollo, la carne magra de cerdo, se dice que se debería consumir con mayor frecuencia que la carne roja, que es... ¿La carne de cerdo es carne blanca? Esa era una de las preguntas que tenía. Sí, la carne de cerdo es carne blanca, la carne magra. Ya. Cuando dice carne magra, ¿qué es? Carne sin grasa. Por ejemplo, la pechuga de pollo, cuando tú le retiras, se quedaría como la carne magra. O la ñuta que le decimos, es la carne magra. Entonces es como, si me como una parte de la chuleta, es como comerme un pollo, más o menos. Pero súper importante la forma en la que lo prepares, porque generalmente la chuleta se prepara frita y se le pone bastante aceite. Y adicional, coges la parte de la chuleta que más grasa tiene, entonces estaría como perdiendo el sentido de... Siempre nos preguntamos eso porque hemos escuchado que la carne de cerdo es también considerada como carne blanca, porque cuando uno se está enfermo siempre recomienda carne blanca, ¿verdad? Sí. Más que la carne roja. Sí, es un tema también justamente hace poquito estaba leyendo cómo las carnes rojas, por la cantidad de ciertos aminoácidos específicos que tienen, que es ya la estructura como molecular de la carne, tiende a acidificar un poquito más la sangre, ¿ya? Y por esa razón es que se recomienda que se consuman con moderación. ¿Qué hace más ácida la sangre, más pesada, la carne roja? Sí, ligeramente. No es significativo, sino ligeramente. Ya. El tema del cuy. El cuy, ese tema es interesante, sería como, no sé si se cataloga dentro de carne roja, porque no está muy estudiada la composición química de la carne de cuy. Todavía no hay falta de estudios, ¿no? Sería interesante hacer un estudio tal vez y ver qué aporte nutricional tiene. Un amigo médico cuando estaba enfermo me decía, debe comer para reponerse un buen caldo de borrego. Borrego, ¿por qué Porque, por ejemplo, cuando una mujer está en dieta, luego de un parto natural, le dicen que tiene que comer borrego. ¿Qué tiene la carne de borrego? ¿La carne o alguna parte la carne de borrego. Siempre hemos oído caldo de borrego. ¿Ya? En realidad, no es algo que yo haya escuchado. Sí sé que hay bastantes creencias, igual en el caso de las mujeres posparto, he escuchado que siempre dicen que hay que darles full calditos. ¿Ya? Y alguna vez hablaba con mis profes y decían, en realidad no hay como una evidencia que te diga que el caldito le ayuda a recuperarse mejor. No sé si sea lo mismo con el borrego o no sé si de pronto hay más información que voy a ir a buscar, de hecho. No, sí, hay eso y esto es... De hecho, están todas estas cuestiones culturales de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hay enfermedades que son culturales, o sea, el mal viento es una enfermedad cultural, que viene un gringo y no cree en esto. Entonces, nosotros sabemos que si me coge un mal viento, pues con ají, con huevo, con ortiga me pasa, ¿no? Asimismo es el tema de estas, puede ser, digamos, particularidades culturales que una mujer cuando da luz, pues tiene este tipo de alimentos para recuperarse, ¿no? Claro, sería un poquito relacionado con el efecto placebo. Sí, no es que necesariamente tiene que tener algo, sino que es la creencia de tu mente de que te va a mejorar. En estos tiempos que estamos viviendo, ya de manera muy, lo que llaman la comunitarización del virus, del COVID, se está hablando también del tema nutricional, de que un cuerpo sano puede soportar el virus.
Pero frente a eso también se ha estado hablando de la alcalinización del cuerpo. ¿Qué es esto de la alcalinización del cuerpo? ¿Tiene que ver con la alimentación? Sí, tiene que ver sí, con, ¿no? con la alimentación. Es un tema muy controversial porque hace poco, bueno, ahora la desinformación es algo que ronda por todos lados, ¿no? Sí. Más rápido, se difunde más rápido que la información certera. Y entonces en los grupos de WhatsApp, algún rato una de mis tías hizo la publicación, ¿no?, de que estos alimentos alcalinizan la sangre y hay que comerlos porque el virus. Era que el virus se maneja a un pH más ácido, entonces que tienes que alcalinizar. Número de pH. ¿Ya? Entonces no funciona necesariamente así, pero sí es cierto que la alimentación influye en la acidez de la sangre, pero no directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el limón, cuando nosotros chupamos el limón es súper ácido, pero no, el pH no es ácido. ¿En qué sentido? Que el pH de los alimentos se mide en función a cómo interactúa en el cuerpo después de que se digiere. Entonces, nosotros chupamos el limón es ingerido por nuestro intestino, los nutrientes pasan a la sangre y lo que hacen más bien es disminuir, esos nutrientes lo que hacen es disminuir el pH de la sangre. Entonces, por eso el limón es un alimento alcalinizante, ¿ya? Ahora, pasa lo contrario, hay alimentos, como le decía en un comienzo, que sí cambian el pH, que sí le hacen o más ácido o más alcalino, y en ese sentido podríamos hablar como que de dos grandes grupos, ¿ya? Por una parte, los que sí pueden acidificar son todas las bebidas carbonatadas, puede ser por ejemplo la cola. ¿Ya? La cola sí es un alimento que nosotros tomamos y obviamente no le sentimos ácido, pero cuando se absorbe en nuestros intestinos, lo que hace es acidificar la sangre. O sea, si yo me tomo un vaso de cola cualquiera, ¿me hace más ácido el cuerpo, la sangre? No es tan así como súper exacto, sino más bien de que si, digamos, usted es una persona que todos los días se toma 2 vasos de cola, muy probablemente usted va a tener un pH un poquito más alto, ¿ya? No hablamos de, digamos, una diferencia de 5 puntos, sino de 0.5, de 0.8, de 1 máximo, algo así, ¿ya? Entonces, estos alimentos, igual los ultraprocesados, que es todo lo que compramos, digamos, en las pastelerías, los postres que no hacemos en casa, sino que ya vienen más industrializados, estos alimentos aumentan un poquito la acidez de la sangre. O sea, estos pastelitos que nos gustan, los croissants, qué sé yo, el cheesecake, eso... Sí. Eso puede acidificar, sí, un poquito, y por eso es que es una recomendación también, si puedes hacer el postre en casa, haces el postre en casa, con alimentos que tú sabes que son más naturales, por así decirlo, y frescos, no le estás poniendo tantos preservativos como pasa en las industrias ya grandes. Ya. Entonces, eso por una parte, y las personas que tienen un pH un poquito más ácido, sí tienden a tener un factor de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, que no sé si usted ha escuchado, empeora la condición de un paciente que tiene coronavirus, ¿ya? También, pero repitamos de esto, ¿qué? Las personas que tienen un pH de sangre un poquito más ácido tienen un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Y la diabetes mellitus tipo 2 justamente puede complicar a un paciente que tiene coronavirus. Sí, porque el virus lo que hace es un poco entrar a la sangre y espesarlo, coagularlo, se lo dice técnicamente, ¿verdad? Dentro del mecanismo fisiológico, bueno, es bastante complejo, entonces no sé exactamente cómo las cosas que haga, pero sí está comprobado que pacientes que tienen, por ejemplo, obesidad, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, pueden complicarse debido, o sea, cuando les da coronavirus. Cuando tienen el virus, la verdad, sí. Y los otros, digamos, elementos que le permiten a una persona sana ser más... Esa justamente es la segunda parte. Dentro de estos estudios de los que estaba leyendo, justamente decía lo contrario, ¿no? Tienes por una parte la persona que tiene una dieta rica en bebidas carbonatadas como la cola, rica en alimentos industrializados, en ultraprocesados, ya que va a tener esta acidez. Y por otra parte, las personas que tienen un alto consumo de frutas y vegetales tienen el pH un poquito más alcalino, es decir, menos ácido, ¿ya? Y justamente esta dieta alcalina es un factor protector para no desarrollar estas enfermedades, ¿no? La diabetes, la enfermedad renal, también hablaba del cáncer de mama.
Entonces, súper importante, y de ahí viene la recomendación siempre del nutricionista de alimentarse con bastantes frutas y vegetales. Entonces, no es tampoco un tema de que necesitas, y pasaba al inicio de la pandemia, me acuerdo que compraban las naranjas por costales, para tomarme los 3 vasos mínimo de jugo de naranja, por la vitamina C. Entonces, no es esa tampoco la idea, porque la idea es tener variedad. ¿Equilibrio sería? Exactamente, tener un equilibrio. No llenar solamente de un alimento, sino tener todos los alimentos, porque el ser humano es eso. El ser humano no es solo una cosita, es muchas cosas. Y tenemos tantas influencias de tantos lugares que no podríamos limitarnos a solo una cosita, ¿ya? Claro. Entonces, esa es también una recomendación bastante general, pero súper importante. Básicamente lo que está pasando en el país, diríamos que, y lo que hemos sido testigos, pasó de Guayaquil, es mi percepción, no he escuchado esto en medios. Si en Guayaquil hubo una temporada de, digamos, de muertes muy elevado, fue básicamente al tipo de alimentación de un costeño. Diríamos que esto influenció. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la dieta de un costeño de clase media-baja, no? O sea, de lo que sabemos son arroz, frituras y pare de contar, cualquier cola, ¿no? Cualquier gaseosa. Yo creo que es uno de los factores, pero no sería el único. Porque yo recuerdo que en todo ese tiempo también se veía bastante, por una parte, el mal manejo de las autoridades, por otra parte también lo difícil que es decirle a una persona que vive del día a día, no tienes que salir, o sea, tienes que quedarte en tu casa, porque entonces como esa persona comía, la gente empezaba a decir, es que no tengo de dónde comer, me toca salir sí o sí, y muchas de esas personas se llegarían a contagiar, ¿ya? Muchas de esas personas se pudieron haber complicado justamente por temas de alimentación o por otras condiciones médicas que pudieron haber tenido, entonces creo que es como una mezcla de todas esas cosas. Pero que sí influenció, y sí, nosotros somos testigos porque, por ejemplo, una persona sana que puede tener una edad adulta mayor, digamos. Si tiene una buena alimentación, también ha soportado el virus, ¿no? Sí. O sea, tengo casos que he conocido y que han sido deportistas, son, digamos, de conceptura delgada y que pasan sus 70 años y han soportado el virus, ¿no? Sí, de hecho yo tengo un paciente que tiene 68 años y que ya hace 2 semanas se recuperó de la enfermedad y ya me refirieron a mí para verle la parte nutricional, está mejorando bastante bien, pero 68 años que uno diría de pronto, y usted le ve es viejito, es flaquito, es un poquito gordito, bajo de peso con el coronavirus también. ¿Qué recomendar ahora en estos tiempos? Porque mucha gente no cree esto, que el virus existe y que, bueno, dicen si me contagio de algo tengo que morir, ¿no? Pero hay recomendaciones desde la parte nutricional. Sí, bueno, como les dije, es súper importante mantener un buen consumo de frutas y vegetales, ¿ya? La recomendación, de hecho, de la Organización Mundial de la Salud es consumir al menos 400 gramos al día entre frutas y vegetales. 400 gramos, ¿qué significa? Esto equivale, por ejemplo, a desayuno, almuerzo, merienda, por lo menos 2 puñitos de vegetales, de lo que sea. ¿Ya? Esa es como la referencia. Si mi puño es grande, tienen que ser los vegetales grandes. Que entre en la mitad de su plato de comida. Porque nosotros a qué estamos acostumbrados. La montaña de arroz, el chimborazo. Un cuarto de vegetales el huevo y frito. El otro el huevo frito ahí. Entonces deberíamos reestructurar eso un poco y bajemos un poquito la cantidad de arroz y en ese espacio que estamos dejando metamos un poquito más de ensalada. Diría no, bajemos la mitad y pongamos más cosas verdes, ¿no? Exacto, y eso también es una guía. Cuando usted ve el plato con muchos colores, es porque está consumiendo más vegetales, ¿ya? Entonces, dentro de esos 400 gramos sería en cada comida una porción de vegetal y al menos 3 frutas al día. Con eso estaríamos cumpliendo el requerimiento. Ecuador consume la mitad, 200 gramos apenas. Entonces estos problemas de salud a todo nivel, digamos, ¿no? Que también es el desarrollo del cerebro y la inteligencia a través de eso, ¿no es cierto? Sí, eso ya lo habíamos escuchado. En mi caso, ¿qué me hace bien para recuperar músculo? Yo pienso que he perdido músculo. La mayoría de pacientes cuando tienen, por ejemplo, la enfermedad del COVID, pierden el apetito.
Porque Sí. imagínense, no poder oler la comida, no poder saborear la comida, te hace perder el apetito, el gusto por todo. Entonces, súper importante tratar, uno de los tips que estaba leyendo hace poquito era tratar de condimentar un poquito más la comida para que puedas sentir el sabor, ¿ya? Y que de esa manera te esfuerces a comer. No, Otra, a mí me pasó algo raro. ¿qué le pasó? Cuando le condimentaron o se le pasó un poquito la sal a una comida, yo estaba, obviamente la gente sabe, estaba enfermo, y me chilló ese poquito más de sal excesiva. Ya. O sea, el cuerpo me rechazó. Es Ya. como si alguien de adentro me decía, no quiero esto, ¿no? Ah, Solo interesante sí, eso. sí, sí. Ujú. No perdí, bueno, cambió el gusto, no perdí el gusto ni el sabor, como muchos pierden, pero sí perdí el apetito. Yo recién estoy recuperando el apetito y ya estoy volviendo a mi estado normal. Claro. A mis amigos del boli ya pronto voy a ir por ahí, pero que me dejen recuperar un poco de músculos. Y claro, yo voy a Peguche y me dicen, ya vete, ahora sí quieren cogerme por el lado La flaco. proteína es súper importante Ya. y ese es otro de los tips, ¿no? O sea, Y diría que estos yo aumente un pacientes- poquito en proteínas, ¿Qué en proteína? carnes. Más el consumo, digamos, de huevos, de pollito, de atún. El atún es súper importante. Ya. Si pudieran salmón, las personas que podrían comprar salmón, el salmón es un poquito caro, Sí. tratar de consumir salmón o tratar de consumir frutos secos que tienen grasas buenas, que tienen antioxidantes y eso le ayudan al cuerpo a recuperarse mejor, a estar más saludable. No hay un alimento que se pueda decir, o sea, tienen que comer este alimento y no les va a dar Ya. COVID. No Tiene hay que ser tal. nuevamente equilibrado. Nuevamente tiene que ser equilibrado, sí tratar de incorporar, como les digo, o sea, consumimos, el ecuatoriano promedio consume la mitad de frutas y vegetales que debería Ese es consumir. un buen O sea, mensaje, ¿no? aumentemos el Deberíamos consumo de aumentar a eso, Exactamente. sí, sí. Asimismo, aumentemos el consumo, por ejemplo, de nueces, de avellanas, de almendras. Es que otra son un cosa que poquito no se más tiene caras. costumbre, ¿no? Exactamente. Sí, y, sí. y donde se puede incorporar, por ejemplo, en las ensaladas. Entonces, Claro. una ensalada del almuerzo, una ensalada del desayuno y le riegas unos poquitos de avellanas o de almendras. Es un poquito caro, pero vale la pena, ¿no? Al final. Ah, Sí, es súper. Y no es que debas consumirlo en grandes cantidades. Ponte un manojito Ya. para una persona un día, está bien. Tal A vez veces así, yo compro, 2-3 veces por semana. porque venden en tiendas especializadas, ahora se ve mucho, estos en funditas de $1, ¿no? Que tienen Exacto. avellanas, tocte, A veces hasta les ponen las chispitas de chocolate negro, que está súper bien. no, le he visto con pasas, ¿no? También con acercarse, pasas, sí, ajá. yo sí suelo golosinear a ese nivel y decirle al amigo que me está invitando a Chile, en Chile es barato el salmón, ya sabe qué alimentarme cuando vaya a Chile, Exacto, ¿no? en Porque Chile vamos a es- hacer programas más en Micho en Chile. En Chile es más barato el salmón, así como en Canadá, que tuve la oportunidad de comer por primera vez salmón. Tengo una experiencia con mis amigos de esa época, cuando Sí. comimos salmón. Nos dio un sueño terrible. Súper ¿Verdad? rico el salmón. De Sí, mi profesor, uno de mis pero principales es familiar de la trucha, ¿no? profes no. Tenía entendido así, que es de la misma línea genética de la trucha. Ah, el de la salmón. misma línea, tal vez. Sí, Tal sí. vez sí. No, Porque no lo había la carne es escuchado. igual así rosadita. Ya. Y claro que el sabor es otro. Claro, es otro y el aporte también es muy diferente. Ya. Pero Bueno. sí, el pescado también es importante consumir, al menos una vez por semana, por ejemplo. También le mantiene a uno con ciertas vitaminas que normalmente no tendrías. Sí, Súper sí. importante también. El buen pescado es bueno y es difícil encontrar un buen pescado, ¿no? Lo que acá nos venden es toyo, el toyo llaman, ¿no? Que es el tiburón, que es quizás un pescado que se lo... No tengo muchos datos, ¿no? Pero se lo consigue fácilmente. Exacto. ¿no? Entonces, Y eso, no don sé- Germán, no usted sé. tiene que aumentar el consumo de proteínas ahorita. Gracias por Tratar de esta... ejercitarse, aceptar esas invitaciones al boli. De a poco, De a tengo poquito. que recuperar porque esos son cuando no se tiene la agilidad, puedes perder y perder en estos tiempos de crisis no vale la pena. Claro. Sí. Vamos a hacer. Muy interesante este diálogo, Tarina, pero también tenemos otro tema que tratar con usted. Si bien ya sabemos la importancia de la alimentación, amigos, amigas, ya sabemos la importancia de una alimentación equilibrada, sana. Lo que me dijeron a mí es evitar los fritos, hacerlo más estofados o cocinados, las sopitas, la quinoa, el amaranto, estos frutos secos, frutas en general, las ensaladas, pues nosotros hemos estado practicando en familia y creo que nos vamos a mantener así, ¿no? Sí. De vez en Y cuando en realidad un frito, ¿no? la costumbre de evitar las frituras debería ser
independientemente de cualquier cosa, ¿no? Claro, por cierto. Optar por opciones de grasas más saludables, por ejemplo el aguacate tiene grasa vegetal que es muy buena, los frutos secos son ricos en grasas buenas también, ¿Ya? El salmón igual, entonces optar más por esas otras opciones que han estado olvidadas, Ya. pero que se deben rescatar ahora. Vamos a seguir estos consejos de nuestra amiga Tari, que en estos temas ya es una profesional y realmente nos complace, ¿no? Agradecerle por haber hecho parte de su tiempo y venir acá a Mashing Mishu. Estamos en Taitahuasi, que es una cafetería acá en la Bolívar y que tiene un espacios muy agradables para tomar un café, ¿cómo se llaman estos? Granizados, los nevados, ¿no? Que igual soy goloso, pero como estamos recuperándonos no nos vamos a atrever todavía. Pero a Tari le hemos invitado por otro tema. La nueva generación de jóvenes profesionales también están inquietas en otros quehaceres. Entiendo que están un grupo de jóvenes proponiendo nuevos proyectos. Podemos hablar de esto, porque yo hablo con mis hijos y a ellos les reclamo mucho el poco involucramiento social que han tenido en esta temporada. Y quizás también el estudio universitario y las pocas posibilidades no les ha permitido hacer lo que nosotros hicimos, ¿no? Bastante ejercicio social, meternos, a pesar de que no nos querían, pues estábamos haciendo deporte, danza, cultura, música y política, acompañando el proceso organizativo, y luego nos metimos a hacer política, prestamos nombres, fuimos candidatos, etcétera, ¿no? Ahora ustedes los jóvenes tienen más fácil las cosas, pero sí están concentrados en hacer proyectos, son una generación valiosa. Cuénteme qué están haciendo a ese nivel. Bueno, aproximadamente como al mes de la pandemia me parece que empezó la idea de dar tutorías en la comunidad en una de las comunidades de Cotacachi, en Turuco. ¿Ya? ¿Cuántos jóvenes? La idea nació con Cori Quilumbaqui Inti Maiwa, ¿no? Entonces que querían ahí ayudar a los niños por esta necesidad que había o este problema más bien que había de que los guaguas no tenían internet, que los profesores les mandaban por WhatsApp, había papás que tenían celulares muy viejitos que no daban para el WhatsApp o que no tenían internet o que no les podían ayudar con las tareas. Entonces nació desde ahí la iniciativa de darles tutorías a los guaguas y que se les ayudara a completar el año escolar, se les ayudó a hacer los portafolios. Inti fue como reuniéndonos a más personas, dentro de ellos está Kuntur, estoy yo, están dos amigos de Quito, Cristian y María Paula. Sí, María ¿Y Paula. en qué campus son ustedes? ¿Están ahí juntados? Estamos de todas las carreras. Yo soy nutricionista, Inti es psicólogo, Kuntur es matemático, los otros dos chicos de Quito son, Cristian tiene 2 carreras, periodismo y relaciones internacionales, María Paula es abogada y ha sido súper importante para el proceso porque nos está ayudando con toda la parte legal. Pero ¿cuánto pueden aportar ustedes a estos niños? ¿Cómo es esa experiencia? Ahorita empezó como tutorías, ¿no? Educación fue la fase 1, terminaron, entregaron los portafolios, todo súper bien. Empezamos con la fase 2, entonces hemos estado como reinventando, hemos estado viendo qué cosas podemos hacer. La fase 2 ya fue dar como un curso vacacional, pero tomando en cuenta que obviamente no podía ser un grupo grande, que debíamos mantener todavía las medidas, porque se identificaron muchas dificultades en los niños, ¿no? En cuanto a cómo ellos estaban aprendiendo, entonces tratamos de nivelarles un poco. En ese proceso tuvimos también la participación de algunas chicas educadoras y algunos chicos educadores que nos ayudaron, nos fueron como guiando de cómo debía hacerse el proceso, de cómo debíamos enseñar, de hacer las guías didácticas. Entonces todo un proceso, bastante tiempo, súper lindo, también todos fuimos aprendiendo un montón de cosas y empezó a la par con esta fase 2 también un programa de psicología, salud mental. ¿La reacción de los guaguas? Los niños súper felices. Nosotros, obviamente, por la situación no hemos podido estar allá físicamente, la parte administrativa, pero hay una parte operativa que son las tutoras, que están ahí como haciendo el trabajo de campo, están con los guaguas. Entonces, ellas todo el momento han estado como mandándonos fotos, igual estamos como al tanto desde las dos partes.
y se ve como ese entusiasmo de los niños, ¿no? Y esa ayuda que se les da, que ellos sienten y aprovechan también. Entonces sí, ha sido súper lindo. Ya en la parte de salud mental, como le comentaba, ahorita es un proyecto que está manejando Inti, que es psicólogo, junto con psicólogos de la Universidad San Francisco, que están haciendo como sesiones de terapias grupales, ¿no? Que hacen con chicos, adolescentes principalmente, porque el tema de salud mental también es súper importante y es algo que está un poco como olvidado o está rezagado dentro de la provincia. No se le da realmente la importancia que deberíamos darle. Entonces, desde Quilca estamos tratando de hacer eso, ¿no? De tomar en cuenta la salud mental y de trabajar por ella. Entonces, sí, nos está yendo súper bien. Tenemos como 4 grupos, si mal no recuerdo, y se están dando las sesiones con regularidad. Los psicólogos que están haciendo las terapias grupales están capacitados por profesores que también son psicólogos clínicos, entonces va súper bien eso. Un proyecto siempre tiene un principio y un fin. ¿Cuál es el fin de ustedes con este proyecto? Ahorita todavía estamos creciendo. Nuestra intención desde un comienzo ha sido ayudar y mejorar la comunidad donde vivimos. Por una parte es la calidad educativa, que fue con lo que empezamos viendo la necesidad, pero no estamos solamente limitados a la parte educativa, sino también a la salud, tanto mental como nutricional. Entonces, en la parte de salud mental ya dimos el primer paso, y en la parte de nutrición estamos por empezar también un proyecto de educación nutricional con adolescentes, justamente tratando de ver estas cosas que estamos viendo hoy con usted, ¿no? De cómo debería ser la alimentación, de la importancia de que sea variada, de ir desmitificando creencias como esto de, por ejemplo, que para tener una dieta alcalina debes tomarte agua con bicarbonato, que no tiene ninguna base científica en realidad. Entonces, ir como desmitificando todas estas cosas es uno de los objetivos. Y así aportar a la sociedad. Esto es Mashing Mishu y estamos en un diálogo muy interesante con Tari Quinchihuango, nutricionista, y nos da unos tips muy interesantes para vivir nuestra vida de manera mucho más sana. Nos gustaría seguir conversando, pero estos tiempos en redes sociales tienen que ser cortos y ligeros. Yo intento y la gente en la parte técnica me dice es muy largo, pero vamos a acelerarnos, realmente es una dinámica muy interesante. Estábamos en el tema del proyecto que tienen. ¿Cómo se llama este proyecto? Quilca Project se llama. Quilca Project, Quichua y inglés. Quichua e inglés. Sí. Oh, ya. Ustedes los jóvenes son una generación bien interesante, ¿no? Primero, muy maduros. Segundo, muy centrados en sus carreras. Y tercero, no se casa nadie. ¿Son eternos o no? Digo, no. Estamos bien, pero... No, digo, por eso decía, son maduros, ¿no? Bueno, ya. Observaciones al proyecto, quién les están apoyando, cómo relacionan con la comunidad. Decía que están en Cotacachi, porque si no se tiene el permiso de la comunidad del Cabildo es un poco difícil esto, claro. ¿No? Inti, que está en Turuco, ha gestionado la parte de hablar con el Cabildo está como al tanto de todo lo que se está haciendo allá. De hecho están súper felices, de hecho, porque se está ayudando a los guaguas a fin de cuentas, y no solamente son a los guaguas de Turuco, sino también llegan guaguas de las comunidades aledañas. Ah, ¿ya? Entonces sí. ¿Cuántos guaguas están? En la primera fase llegamos a tener aproximadamente 40 niños. En la segunda fase obviamente, ¿no? Se tuvo que reducir. Estuvieron con 15 aproximadamente, a veces un poquito más, a veces menos. Y para la tercera, bueno, en el programa de salud mental hay aproximadamente 26 personas inscritas. Esperamos que en el programa de nutrición también haya bastantes personas. Y el programa de salud mental no solamente está enfocado en Cotacachi, sino está Otavalo, Antonio Ante, el Valle del Chota y también Cotacachi. Ah, están más ampliados. ¿Cómo se financian ustedes? Es completamente un voluntariado, entonces basamos el trabajo en las donaciones que recibimos, y en ese sentido hemos recibido bastantes donaciones en materiales didácticos. Si alguna persona de pronto quisiera apoyar, los materiales didácticos siempre son bienvenidos. También nos han aportado con materiales de bioseguridad, mascarillas, el alcohol, etcétera. Asimismo, hace aproximadamente una semana cerramos un concurso que abrimos con Libraria, una librería en Quito. Ellos donaron premios y hicimos como un sorteo. Nos fue bastante bien también. Ya los ganadores igual dieron los agradecimientos, hicieron las publicaciones, todo chévere.
y a través de la página, ¿no? A través de la página de Facebook, tenemos Facebook e Instagram con el nombre de Quilcay Project. Entonces, si en algún momento alguien que nos está viendo está interesado en conocer más del proyecto, en hacer una donación, ¿dónde pueden entran directamente. mirar eso? ¿A dónde? Pueden entrar directamente a Facebook y ahí están los números de contacto. Lo vamos a poner, ¿no? En pantalla. ¿Sí? Están los números de contacto de Quilcay Project. Hola, soy Inti Maiwa, soy el coordinador del proyecto Quilcay. Desde hace 3 meses los niños no han podido ir a la escuela y no han podido completar sus tareas. Su educación se ha visto estancada, lo cual ha generado un retroceso. Para cumplir los protocolos de bioseguridad con la ayuda de la comunidad, hemos gestionado este espacio mucho más amplio. Para continuar con este proyecto, hemos desarrollado una campaña de crowdfunding. Con su ayuda monetaria queremos implementar espacios donde tengamos acceso a internet y a computadoras. Estoy muy feliz porque nos hayan ayudado a hacer los deberes. Gracias. En la descripción dejamos los links para que puedan hacer sus donaciones. Muchas gracias. No solo a Quilcay Project, sino también darles like a este programa, a Mashing Mishu. Suscríbase en nuestro canal, que es un esfuerzo para seguir tratando cosas interesantes, y también sugerirnos ideas, escribirnos y pedirnos todo este tipo de cosas. Tenemos tantos retos que hacer. Agradecerle a Atari, agradecer todo lo que están haciendo, felicitaciones también, y adelante. Estamos en Taitahuasi Café y vamos a volver con más temas interesantes. Bienvenidos, bienvenidas.